Hola chicos y chicas, ¿cómo están mis queridos estudiantes de octavo? Soy su profesor de historia, Mr. Matías, y a continuación realizaremos una clase de retroalimentación para ya dar fin a todo lo que ha sido la unidad sobre la Edad Moderna o Renacimiento. Objetivo de la clase, como les decía, realizar una retroalimentación acerca de los contenidos abarcados desde marzo a la fecha. Los objetivos que nosotros hemos abarcado durante nuestras clases, tanto presenciales como online, son analizar la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del Renacimiento, y comparar la sociedad medieval y moderna. Para considerar estudiar la Edad Moderna, es necesario que nos vayamos a la edad anterior, llamada Edad Media. Sus principales características fueron que el control político, social y cultural de Europa estaba en manos de la Iglesia Católica. Es decir, hablamos de un teocentrismo. No se separa Iglesia de gobierno. Se caracteriza por un conformismo en la gente. Se agrupan en feudos. Nadie desafiaba a la Iglesia. Quienes mostraban creatividad o no seguían los ideales católicos eran catalogados de herejes, torturados y perseguidos. Se consideraba a la Tierra como el centro del universo. No se practicaba la ciencia. El Renacimiento como tal tiene su génesis en Italia, ya que esta nunca fue mayormente influenciada por la forma de vida medieval, sino más bien la influencia de la época clásica de los griegos y romanos, lo que se conoce como Edad Antigua. Italia se organizó en torno a ciudades-estado que obtuvieron un gran auge artístico y político, encabezadas por Florencia. Durante la Edad Moderna, entonces, se retoman prácticas como la ciencia y el estudio. En el Renacimiento, las sociedades trascendieron de ser meramente agraria a una sociedad mercantil. Una parte de la sociedad encontró en las murallas de las ciudades de Italia la seguridad para aplicar sus capacidades y su potencial. Al abandonarse la creencia de que todo depende de la religión y que todo se asocia a la voluntad de Dios, las personas comienzan a creer más en sus capacidades, y desde un punto de vista filosófico podríamos decir que el hombre del Renacimiento consideraba a sí mismo como una creación divina, lo cual lo hacía intentar alcanzar la perfección divina. Es por esto que comienza el estudio de la anatomía, el estudio del cuerpo, todo para lograr en el arte una mayor expresión y una mayor exactitud de las medidas humanas. En el Renacimiento, la principal corriente ideológica era el humanismo, que consideraba al hombre como el centro y la medida fundamental de todas las cosas. Muchos hombres estudiaron la obra de los filósofos y científicos de la antigüedad, griegos y romanos, que hasta entonces habían estado prohibidos. De este modo, el humanismo fue un movimiento intelectual que transformó las ideas preestablecidas durante la época medieval, para adaptarlas a una sociedad más abierta y dinámica. Para seguir profundizando en torno al humanismo en el Renacimiento, observa el siguiente video. Al final encontrarás una actividad que espero que realicen. Antes, en la Edad Media, el ser humano era estudiado en su relación con Dios, pero en la época renacentista se empieza a valorar al hombre por sí mismo, como ser racional y superior al resto de las criaturas. Así comenzó a desarrollarse esta nueva corriente intelectual que llamamos humanismo, en la cual los pensadores deciden revivir la cultura de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, porque en estas se ve un modelo de humanidad perfecta por ser considerada una época de gloria y esplendor intelectual. Los pilares de este movimiento fueron los pensamientos de maestros como Vigilio, Aristóteles y sobre todo Platón. Para muchos, el primer humanista de la historia fue Marco Tulio Cicerón, nacido en el año 106 a.C. Fue orador, abogado, político y filósofo. Su vida coincidió con la caída de la República Romana.
tuvo importantes actos en varios eventos políticos importantes de su época y sus escritos son en la actualidad una valiosa fuente de información sobre esos hechos. Hubo varios factores que hicieron posible el desarrollo del humanismo durante el Renacimiento. La invención de la imprenta hacia 1450 jugó un papel primordial en la difusión de las ideas humanistas al hacer posible la reproducción de libros en forma mecánica. Los dueños de las imprentas eran, por lo general, humanistas que convertían frecuentemente sus talleres en centros de reunión, a modo de academias en los cuales se establecían contactos entre autores y eruditos. Se comentaban y se preparaban ediciones de textos clásicos. Frente a los constantes ataques e invasiones al Imperio Romano de Oriente por parte de los turcos, los griegos se refugiaron en Italia, promoviendo la difusión de la cultura, valores y el idioma griego con los textos que llevaron consigo. Los valores y las ideas del humanismo se extendieron también por toda Europa gracias a la adaptación de las universidades medievales a las nuevas realidades. La vieja opinión sobre instituciones de enseñanza fue un obstáculo para la difusión de las ideas laicistas e individualistas de la nueva cultura, la cual ha sido sustituida por otra bien distinta, más acorde con los hechos de entonces. Los mecenas fueron personas poderosas que facilitaron, con ayuda material y protección política, el desarrollo del humanismo y del Renacimiento. Papas y obispos, reyes y príncipes, banqueros y comerciantes reunieron obras clásicas, llamaron a los eruditos y distinguieron a los humanistas con su amistad personal y los acogieron en los palacios. El filósofo Giovanni Pico de la Mirandola sería probablemente el primero en utilizar la palabra humanista para referirse al nuevo movimiento. Alrededor del año 1480, escribió una tesis de 900 páginas que se convertiría en el primer texto humanista del Renacimiento. En él, Giovanni hablaba de cómo Dios había creado al hombre y que la grandeza del hombre viene de Dios. A principios del siglo XV, los humanistas del Renacimiento se ven interesados en el latín clásico, y no el medieval, el cual era distinto y más desarrollado. Francesco Petrarca, nacido en el año 1304 y fallecido en el 1374, fue considerado el mayor erudito de su época. Combinó su interés en la cultura clásica, el cristianismo, y dejó una profunda influencia en la literatura. Escribió muchas cartas importantes y su espíritu crítico lo convirtió en un fundador del humanismo del Renacimiento. Erasmo de Róterdam, nacido en 1466, fue humanista y teólogo holandés. Causó una gran repercusión en el debate entre católicos y protestantes, y creó su propia corriente dentro del humanismo como erasmismo a partir de sus obras. Estas reflexiones trataban sobre cómo tendría que ser la organización política de las ciudades, cuál era el rol e importancia de los ciudadanos y su postura sobre la libertad de estos. Fue una época muy influenciada por el dinero, donde quien lo poseía era considerado bendecido y poderoso. También, el solo hecho de poseer trabajo o algún tipo de ingreso era considerado como una bendición divina. Anteriormente, se veía a la mujer desde un punto de vista principalmente bíblico, y se las despreciaba por su relación con Eva y el pecado original. Más tarde, en la época renacentista, se retomarían algunas culturas clásicas y se compararía a la mujer con las diferentes diosas, sobre todo con Venus, diosa de la belleza, del amor y de la vida. Mientras tanto, nace en 1469 Nicolás Maquiavelo, humanista reconocido en Florencia por sus reflexiones políticas. Realizó obras como discursos sobre la primera década de Tito Livio y el retrato sobre la corte de Francia, pero la más destacada fue El Príncipe. De esta obra se hace famosa la frase "el fin justifica los medios". Con esta obra, Maquiavelo pretende guiar a Lorenzo de Medici y darle una idea de cómo unificar Italia. El más reconocido humanista del Renacimiento es probablemente Dante Alighieri, nacido en Florencia en el año 1265. Si bien su padre se había dedicado a las finanzas, él decide inclinarse por el estudio de la ciencia y de las letras. Aprende a la perfección el latín, siendo alumno de Brunetto Latini. En sus obras, el escritor une la doctrina con el arte. Su obra más reconocida, La Divina Comedia, marcó la forma de pensar del hombre con respecto a la razón y culminó con el pensamiento de la Edad Media. Esta obra posee una estructura basada en el número 3, el cual posee distintos significados. 3 es el número de la Sagrada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su vez, simboliza la perfección y el equilibrio. Es por esto mismo que la obra está dividida en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso.
posee tres personajes: Dante, que representa al hombre, Beatriz, que representa a la fe, y Virgilio, que representa a la razón. Tras ver el video, realiza una definición sobre el humanismo en el Renacimiento. Considera desde sus orígenes, sus exponentes y la forma en la cual se difundió. Escríbela en tu cuaderno. Considera media plana de tu cuaderno como extensión. Con esto ya llegamos al final de nuestro video de retroalimentación sobre el Renacimiento. No olviden enviar a mi correo las evidencias de la actividad realizada. matias.martinez@colegioestacion.cl. Cualquier duda también puedes plantearla ahí. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Nos veremos en una próxima ocasión.